Presentaciones he señalado, las preguntas iniciales tienen por objetivo fundamental, por razón de ser, que cada quien se indague a sí mismo acerca de los conocimientos que en general posee sobre el tema antes de introducirse en un estudio pormenorizado del mismo. De esta manera podrá realizar un contraste entre sus conocimientos iniciales y sus conocimientos finales, además de que al tener, aunque fuese una base mínima para iniciar los conocimientos o el estudio del tema, dispondrá de un mejor contexto y un marco de referencia que le permitirá avanzar con una mayor consistencia en el desarrollo del estudio. No todos los conceptos jurídicos son captados o tomados de un modo que puede llamarse directo de los problemas sociales, sino que estos problemas sociales han sido de algún modo definidos, captados o tomados por otras disciplinas desde donde las toma el derecho. Así, por ejemplo, sucede por lo que se refiere a delincuencia organizada, una categoría de carácter criminológico o sociológico, de donde fue transmitida posteriormente al ámbito del derecho penal sustantivo. Algo similar sucede por lo que se refiere al concepto de víctima, que proviene básicamente de los estudios sociológicos o criminológicos que atienden a aquel sujeto que ha sufrido una injusticia de hecho, o una comunidad o un grupo que ha sufrido dicha injusticia. En pocas palabras, se trata del sujeto sufriente, bien sea por hechos delictivos, hechos de la naturaleza, hechos políticos, etc. En el campo del derecho se restringe el concepto de víctima para aquel sujeto que ha sufrido un menoscabo en el disfrute y ejercicio de bienes jurídicos, en tanto que en el campo sociológico, como antes he advertido, se entiende por víctima el sujeto sufriente en un sentido mucho más amplio y general. Importa tener en cuenta la resolución de las Naciones Unidas que aparece en las dos diapositivas siguientes, que hacen una diferencia entre la víctima del delito y la víctima del abuso de poder. Se trata, por lo tanto, de un concepto abierto a la reflexión, a la discusión y al análisis, que invita a los procesos reflexivos que traten de encontrar una conciliación entre los problemas sociales y su significación jurídica a través de distintas categorías o conceptos, bien sea que estos se estructuren de un modo más o menos elaborado, o bien que permanezcan aún con cierta indefinición. En el primer caso puede hablarse propiamente de conceptos, en tanto que en el segundo se habla propiamente de nociones. Ambas arrancan de ideas que se suscitan o que se generan al rescoldo de la realidad social a la cual el derecho debe responder para regular, controlar u ordenar en la mayor o menor medida de la concepción del derecho de que se disponga.
La víctima adquiere nacionalidad constitucional en su artículo 30, cuando se establece la obligación del Estado de indemnizar integralmente a las víctimas en el caso de violaciones de los derechos humanos que sean imputables o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. En pocas palabras, la Constitución venezolana reconoce la obligación del Estado tanto a la indemnización integral de las víctimas o a sus derechohabientes, que incluya el pago de daños y perjuicios. Pero no solo se establecen estas medidas de carácter indemnizatorio, sino que a renglón seguido se prevé que han de adoptarse las medidas legislativas o de otra naturaleza que permitan la efectividad de dicha indemnización. En pocas palabras, la Constitución garantiza tanto el derecho a ser indemnizado como el derecho a la garantía de su efectividad. Al lado de este derecho a la indemnización de carácter material, existe también la obligación del Estado de proteger a las víctimas de los delitos comunes. En este caso, el Estado no asume la obligación indemnizatoria, pero sí que va a procurar que los culpables reparen los daños causados. En resumen, el Estado asume una obligación múltiple: indemnizar integralmente en el caso de delitos contra los derechos humanos que le sean imputables al propio Estado. También asume la garantía de su efectividad e igualmente asume la adopción de medidas que permitan la efectividad de dichas indemnizaciones, medidas que han de ser legislativas o de otra naturaleza. Y por último, asume la obligación de protección, indemnización, garantía y protección. Los fines del proceso se encuentran previstos tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Procesal Penal. En medio de estos fines se insertan aquellos que corresponden precisamente a los derechos e intereses de la víctima, tal como aparecen señalados en el artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual la protección y la reparación del daño causado a la víctima forman parte de los objetivos del proceso penal. Es muy importante tener en consideración estos fines u objetivos del proceso penal a los fines de poder desarrollar un proceso mental analítico y crítico en cuanto a aquellos actos, conjunto de actos o normas que, con relación a los intereses y derechos de la víctima, pueda postularse su mayor o menor vinculación o ajustamiento a aquellos que prevé el artículo 120 antes mencionado. A los fines de configurar la definición del concepto de víctima, es importante tener en cuenta, en primer lugar, el ámbito social en el cual dicha norma jurídica se va a insertar. En segundo término, su recepción normativa por vía constitucional. Y en tercer término, su inserción normativa en el ámbito procesal, teniendo en cuenta cuáles son los fines y las funciones que ha de cumplir el proceso penal según la concepción normativa de la Constitución y aún más allá de la concepción ético-política que sustente el ámbito de naturaleza constitucional. En este sentido deben ser abordadas las definiciones con que el cursante encuentre del término o concepto de víctima. En segundo lugar, en cuanto se refiere a la clasificación,
contamos con lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, en el cual encontramos la víctima directa, la indirecta, la que procede por representación y la que procede por delegación. En tanto que en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, las víctimas se clasifican en primer lugar entre directas e indirectas. Son distintos los criterios que abonan a favor de una y otra. En el ámbito procesal penal, la relación directa con el bien jurídico afectado da lugar a la víctima de primer rango o categoría, la directa, en tanto que la mayor o menor vinculación que existe, no tanto con el bien jurídico, pero sí con el titular del bien jurídico, vale decir, con la víctima directa, da lugar a la clasificación de indirecta por representación o por delegación, aun cuando es necesario tener en cuenta que los supuestos del numeral segundo, sin embargo, pudieran ser enfocados también respecto a la vinculación con el bien jurídico tutelado y no solamente con la persona que ha sufrido el menoscabo o daño del bien jurídico. Lo importante en materia de clasificación es el mantenimiento del criterio rector para ello, lo cual no porque sea discrecional ha de ser arbitrario. En tanto que la clasificación a que corresponde la ley especial, es decir, la de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, guarda relación o vínculo con el nexo que existe con la víctima directa, pero como a ello se suma las víctimas especialmente vulnerables e igualmente la consideración hacia los pueblos y comunidades indígenas, puede decirse que en esta ley el criterio de clasificación no corresponde exactamente a aquel criterio que se encuentra inserto en el Código Orgánico Procesal Penal, lo cual no significa que sean incompatibles entre sí. Antes, por el contrario, incluso podría proponerse una clasificación que las haga conciliables. Todo ello en función de la creatividad, capacidad argumentativa y potencia de razonabilidad que abone a favor de esa labor que puede asumir el cursante en aras de una mejor comprensión y dominio de la materia, en la cual, antes que la adopción memorística de definiciones o clasificaciones, debe propenderse a la elaboración de criterios y definiciones propias, que no por propias han de estar reñidas con la lógica, la racionalidad jurídica, el contexto normativo y el contexto social al cual dicha definición y dicha clasificación o clasificaciones han de amoldarse para que sean coherentes, consistentes, ordenadoras y, en última instancia, instrumentos útiles para la solución de problemas de interpretación y de aplicación que puedan presentarse en esta materia. No obstante la importancia que pueden registrar distintos tópicos o aspectos del concepto de víctima, sin embargo, vale la pena detenerse momentáneamente a los fines de desarrollar posteriores procesos de reflexión, análisis o problematización, lo relativo en primer lugar a los derechos humanos, tal como se prevé en el artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece que cualquier persona puede presentar querella contra funcionarios o empleados públicos o agentes de las fuerzas policiales que hayan violado derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. En este sentido, se amplía a cualquier persona, no solo aquella que haya sido víctima, la potestad o la facultad de querellarse,
sin que esto implique la supresión o eliminación de la facultad investigativa que le corresponde al Ministerio Público, tal como se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, por lo que se refiere a las personas jurídicas, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 121, numeral cuarto, prevé que asumen la condición de víctima, en este caso víctima por representación, quienes la dirigen, administran o controlan, independientemente de la determinación que pudiera ser problemática acerca de las funciones de dirección, administración o control, sobre todo por lo que a este último aspecto se refiere. Lo cierto es que la legislación establece que esta facultad o potestad le corresponde solo en la medida de que el delito haya sido cometido por estas personas, es decir, directores, administradores o controladores de la persona jurídica, de tal manera de que se trata de un hecho punible cometido por un extraños a la persona jurídica. Esta condición de víctima por representación no se encuentra amparada o tutelada por nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a los intereses colectivos o difusos, igualmente se establece una condición de víctima por representación en cuanto a asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre y cuando hayan sido constituidas con anterioridad a la perpetración del delito y su objeto de agrupación se vincule directamente con esos intereses. Algunas preguntas no deja de suscitar esta norma. En primer lugar, ¿qué significa esos otros entes distintos a las asociaciones y fundaciones? En segundo lugar, ¿en qué medida puede el juez establecer esa vinculación directa con esos intereses colectivos o difusos? ¿Querrá esto decir que el objeto de esas asociaciones, fundaciones u otros entes se circunscribe a la protección o defensa o representación de esos intereses colectivos o difusos? Ello constituye algunos de los elementos dignos de tomar en cuenta, de analizar, de reflexionar, a los fines de poder encarar algunos problemas de interpretación y de aplicación que al respecto pueden presentarse. Al hablar de los derechos de la víctima, cabe recordar los generales, tales como son los de indemnización y garantía de la misma, bien sea por la ley o por otro medio, y el de protección, respecto al cual rige la ley especial. En términos específicos, es necesario remitirse al artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal, donde pueden ser clasificados entre activos y pasivos. Los primeros son los previstos en los numerales primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo, y los pasivos, los previstos en los artículos, en los numerales segundo y séptimo. Por lo que se refiere a la previsión del numeral primero del mencionado artículo, es también digno de tomar en consideración lo establecido en el artículo 123. Y en cuanto al numeral sexto, no es de naturaleza propiamente penal, sino que es de naturaleza civil en cuanto es una acción civil derivada de delito. Por último, por lo que se refiere al numeral octavo del mencionado dispositivo legal, téngase también en cuenta lo establecido en el artículo 284 del mismo código, donde se establece el
derecho a recurrir por parte de la víctima se haya o no querellado en aquellos casos en que la decisión fuere de desestimación. El deber general de la buena fe está previsto en el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal y por supuesto que rige para la víctima sea o no querellante. Esta disposición de carácter general igualmente se refleja en lo establecido en el artículo 281, pero este es el caso de la víctima que se constituye en querellante, en acusador o acusador particular, que en el supuesto de que los hechos en que se fundamenta sean falsos o cuando litiga con temeridad, entonces su responsabilidad será establecida por el juez de un modo motivado. Obviamente, el título de esta responsabilidad corresponderá al derecho penal sustantivo o al derecho disciplinario, según el caso. En cuanto a las cargas, es de especial atención lo establecido en los artículos 278 y 279 del Código Orgánico Procesal Penal. El primero tiene que ver con el incumplimiento de alguno de los requisitos que ha de cumplir la querella, siempre y cuando ellos sean subsanables. La ley no establece con claridad cuál es el efecto o consecuencia del incumplimiento de dicha carga. El siguiente, el 279, se refiere a las diferentes causales de desistimiento de la querella, algunas de las cuales, pues, corresponde precisamente al incumplimiento de las respectivas cargas, cuyo efecto o consecuencia es precisamente, como se sobreentiende, el desistimiento de la querella interpuesta. Cuando se habla de la representación de la víctima se puede hacer en distintos sentidos. En primer término, el representante privado, supuesto que encaja cabalmente en el último aparte del artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal. En este caso, si son varias las víctimas, deben actuar por medio de una sola representación. Un segundo supuesto es el de la Defensoría del Pueblo, ante quien la persona ofendida puede delegar el ejercicio de sus derechos si lo considera lo más conveniente a sus intereses. En tercer término, el Ministerio Público puede asumir igualmente la representación de la víctima a los fines de solicitar las medidas que se encuentran previstas en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Con relación a la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, es conveniente tener en cuenta que la misma prevé un conjunto de medidas que a su vez se subdividen entre medidas de protección y medidas de seguridad. Las medidas de protección, a su vez, se encuentran fundamentadas en las previsiones contenidas en el artículo 17 de la misma, es decir, que haya una presunción de un peligro cierto para la integridad de la persona en virtud de su colaboración o declaración relevante en una causa penal. A su vez, que la medida sea viable en cuanto a su aplicación y se adapte a la persona protegida. Igualmente ha de tenerse en cuenta el interés público en la investigación y en el juzgamiento del hecho.
Las medidas de protección y asistencia se encuentran previstas, entre otras disposiciones, fundamentalmente en los artículos 8, 24 y 25. Estas medidas de protección y asistencia, a su vez, se subdividen entre las extraprocesales y las intraprocesales. El procedimiento para su aplicación está previsto en los artículos 29 y siguientes, y su duración es máximo de 6 meses, según el artículo 42. Sin embargo, si bien es cierto que la ley establece que pueden decretarse desde el inicio de la fase preparatoria o de investigación hasta el fin del proceso, de una manera excepcional pueden extenderse a un tiempo posterior a la finalización del proceso, tiempo que habrá de ser prudencialmente controlado por el juez que la dicte, quien a su vez ha de emitir una decisión de carácter motivado, es decir, fundamentado, tal como lo reza el artículo 34 de la mencionada ley, que a su vez establece un conjunto de elementos que han de ser incorporados en la decisión, tales como la fecha y hora de la decisión, los datos de identificación de la persona protegida, los fundamentos de hecho y de derecho, vale decir, la motivación. Asimismo, ha de indicar el alcance y contenido de la medida de protección acordada y a qué organismo, dependencia o particular le corresponde dar cumplimiento y el lapso máximo que se otorga para dicho cumplimiento. Lapso máximo que, recordemos y reiteramos, puede ser prorrogado en virtud de las circunstancias del caso. E igualmente ha de contener la aceptación de la medida por parte del sujeto protegido, a quien se le concede a su vez una audiencia una vez dictada la medida, a los fines de que exprese lo que a bien tenga a considerar en cuanto dicha medida, tal como lo prevé el artículo 33 de la ley que venimos comentando. Esta norma pareciera referirse a un acto previo al otorgamiento de la medida, de acuerdo a su propia lectura, sobre todo si se tiene en cuenta la parte final, donde se señala que, concluida la audiencia, el tribunal debe dictar inmediatamente su decisión. Sin embargo, ello no obsta para que, dictada la medida, se le conceda una audiencia a la persona protegida, de acuerdo a lo que prevé el artículo 36, donde se señala que la parte podrá oponerse dentro de las 24 horas siguientes luego de haber sido acordada. Formulada esta oposición, considero que debe darse lugar a dicha audiencia a los fines de que pueda efectivamente procederse en consecuencia. Ciertamente que el artículo 36 no establece que la parte que se sienta afectada ha de ser la persona protegida, lo cual pareciera que fuese una contradicción, pues quien es protegido no debe sentirse afectado. Sin embargo, téngase muy en cuenta que estas medidas implican un conjunto de restricciones o de intervenciones en la vida de la persona que puede dar lugar precisamente a que se considere afectada. Punto aparte a considerar es si otro sujeto procesal, habida cuenta de la medida de protección, pueda
estimar o pueda considerar que la afecta en cuanto a las resultas y control de la prueba. Si bien es cierto que se establece que la incorporación de la prueba del sujeto protegido se encuentra regulada por el artículo 41, es decir, que han de ser ratificadas en el juicio oral, pero que si ello no fuere posible, entonces se incorporará mediante su lectura literal a fin de que puedan ser sometidos a contradicción por las partes. Lo cierto es que la posibilidad de una imposibilidad, y valga la cacofonía, de una incorporación durante el juicio oral y su reducción a una incorporación mediante lectura literal, ello no satisface plenamente el control de la prueba, por lo que ha de ser precisamente una medida de carácter muy excepcional, de tal manera que la afectación no debe ser entendida única y exclusivamente al sujeto protegido, pues puede darse el caso de que la medida de protección pues vaya más allá de lo que considere pertinente o necesario en función del caso concreto, sino que no debe perderse de vista la posibilidad que otro sujeto procesal pues también invoque una afectación a sus intereses o derechos mediante el acuerdo u otorgamiento de una medida de protección como las indicadas en esta ley. En todo caso, el cursante debe llevar a cabo un análisis y una sistematización lo más atinada o detallada posible de esta ley, que ciertamente no ha merecido por parte de nuestra doctrina un estudio lo suficientemente acabado, a lo cual puede añadirse que su aplicación también ha sido sumamente restringida.